Imagina un lugar tan misterioso que desafía la lógica. Un lugar en el mapa envuelto en oscuras leyendas y terroríficos rumores. Este es el paisaje de la isla que, según dicen, devora a sus visitantes. Pero, ¿se trata solo de una fábula exagerada con el tiempo? ¿O hay algo real escondido bajo el velo de lo desconocido? Mientras la ciencia lucha por explicar, las historias continúan multiplicándose, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Estás a punto de embarcarte en un viaje donde el peligro y la curiosidad van de la mano. Si crees que lo has visto todo, prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo tu visión sobre lo que es verdad y lo que es leyenda. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Te llevará un segundo. Los seres humanos siempre se han sentido atraídos por lo que no pueden explicar. Hay algo casi irresistible en lo desconocido, algo que enciende el fuego de la curiosidad y el deseo de respuestas. La historia está llena de misterios que nos cautivan, como un enigma que nos llama a resolverlo. Y entre estas historias se encuentra la leyenda de una isla lejana, envuelta en oscuros rumores e informes aterradores. Una isla que, dicen, devora a quienes se atreven a desafiar sus dominios. ¿Se trataba de una simple curiosidad campestre? ¿Una historia inflada por el tiempo? ¿O había algo de verdad en este misterio? A medida que se difunden las leyendas, crece el miedo, alimentado por generaciones que han transmitido estas historias. No son solo las olas que rompen en las costas de esta isla, sino también los susurros de desapariciones y tragedias inexplicables que persiguen a los valientes. ¿Qué atrajo a tantos exploradores a este lugar maldito? ¿Qué hace que alguien desafíe el peligro en busca de respuestas a algo que nadie puede explicar? Quizás la curiosidad por los países exóticos sea una fuerza más poderosa que el instinto de autoconservación. Y así, la isla cobra vida en nuestra imaginación. Un lugar que combina la traicionera belleza de la naturaleza con una fuerza misteriosa que desafía la comprensión. Es un lugar donde el cielo y el mar parecen conspirar para esconder secretos que nadie debería saber. Pero es precisamente este velo de misterio lo que atrae a tanta gente. La isla se convierte en más que un punto en el mapa. Se convierte en una encarnación de todos nuestros miedos y deseos, la manifestación física de lo desconocido. Una invitación, tal vez, al final de un viaje sin retorno. Esta isla es más que un destino geográfico. Es un símbolo de las historias que contamos y de los peligros que enfrentamos en la búsqueda del conocimiento. Y, al igual que otras curiosidades del país, la línea entre realidad y leyenda comienza a desdibujarse. Después de todo, ¿cómo podemos distinguir la realidad del mito cuando ambos están tan entrelazados? Es esta duda la que nos mueve, la que nos hace avanzar e intentar comprender qué se esconde realmente detrás de las leyendas. La fascinación por lo desconocido siempre nos empuja hacia adelante, incluso cuando la respuesta puede ser aterradora. Los primeros exploradores que se acercaron a la isla llevaban en su memoria avisos registrados en medio de tormentas y mares turbulentos. Eran hombres de mar, acostumbrados a las incertidumbres de las aguas, pero que frente a aquella isla se enfrentaron a algo mucho más allá de lo que esperaban. Antiguos informes hablan de barcos que partieron en busca de nuevas tierras y nunca regresaron. Sus tripulantes desaparecieron como si nunca hubieran existido, y esto no hizo más que aumentar el misterio que rodeaba aquel pedazo de tierra. Las historias de desapariciones comenzaron a resonar en los puertos y pueblos costeros, alimentando el miedo. Capitanes experimentados que habían sobrevivido a innumerables peligros en alta mar advirtieron sobre el riesgo de aventurarse en esa dirección. No hay retorno, decían, con los ojos marcados por el terror de algo que ellos mismos apenas podían explicar. Los documentos históricos describen, con aterradora precisión, las desapariciones de barcos enteros, borrados de la existencia,
como si la propia isla se los hubiera tragado. La curiosidad por países y territorios desconocidos llevó a menudo a los aventureros a ignorar estas advertencias. Aún con todas las advertencias, los más valientes o tontos seguían desafiando los mares, atraídos por lo desconocido. Pero cada nueva expedición que partía hacia esa isla parecía sellar su propio destino. Los marineros que regresaban, pocos, es cierto, hablaban en susurros sobre los ecos que escuchaban en las noches silenciosas. Sonidos que no pertenecían al mar ni al viento, sino que parecían venir de la propia tierra, como si la isla estuviera viva. Estos informes solo reforzaron la creencia de que ese lugar contenía algo más allá de la comprensión humana. La curiosidad por esa tierra de leyendas y misterios siguió atrayendo a nuevas expediciones, pero cada nuevo informe hacía que la isla fuera aún más temida. El mar que la rodeaba se convirtió en un cementerio de sueños y esperanzas, y el misterio que rodeaba a la isla creció. Quienes se atrevieron a acercarse pronto se dieron cuenta de que las advertencias de los navegantes no eran solo historias para asustar a los desprevenidos. Pero, ¿qué más podría ocultarse más allá de estas advertencias? Los pocos que se atrevieron a regresar de la isla hablaron de algo inquietante, ecos que parecían vibrar en el aire, como voces lejanas llamando, susurrando secretos perdidos. No eran sonidos propios de la naturaleza, ni del mar, ni del viento. Estos ecos procedían de la tierra misma, como si la isla intentara comunicarse de una manera primitiva y aterradora. Era una sensación imposible de describir, pero dejaba una profunda huella en quien la experimentaba. Muchos de los que escucharon estos ecos nunca volvieron a ser los mismos. Para los más escépticos, los sonidos eran solo reflejos del viento y las rocas, un fenómeno acústico natural que el miedo amplificaba. Pero quienes vivieron esta experiencia juraron que era algo más. Había algo en la forma en que se transmitían los sonidos, como si las mismas piedras de la isla susurraran historias antiguas, de una época mucho anterior a los primeros navegantes. Este fenómeno, dicen, era más fuerte durante la noche, cuando la oscuridad parecía amplificar el terror. La curiosidad por los países que esconden secretos como este no hizo más que crecer, pero la verdad siguió escapando a quienes intentaron descifrar estos ecos. Algunos informes incluso describieron la sensación de ser observado por la propia isla. Los ecos no eran solo sonidos, eran sensaciones que tocaban el alma. Ciertos exploradores afirmaban que, cuando se acercaban a determinadas zonas, el sonido se hacía más fuerte, más insistente, como un llamado o, tal vez, una advertencia para que se mantuvieran alejados. Resulta extraño pensar en un lugar que parece querer deshacerse de sus visitantes, como si el propio suelo repele cualquier intento de colonización o comprensión. Este misterio no hizo más que aumentar la fascinación de quienes buscaban respuestas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué eran realmente esos sonidos? El miedo puede alterar la percepción, distorsionar la realidad. Sin embargo, si tantas personas escucharon los mismos ecos, ¿podría haber otra explicación además del miedo? ¿Y si la isla realmente estuviera viva, como muchos creían? Mientras tanto, los extraños sonidos continúan resonando, provocando aún más preguntas que respuestas. Después de todo, ¿qué se escondía en las profundidades de esa tierra misteriosa? La isla misma parecía una trampa natural. El clima, impredecible y traicionero, actuaba como un guardián feroz, protegiendo sus secretos. Vientos y tormentas repentinas aparecieron de la nada, tomando por sorpresa incluso a los marineros más experimentados. Las densas nieblas, que parecían tragarse todo a su alrededor, creaban una sensación de completo aislamiento, como si el mundo más allá de la isla estuviera desapareciendo. La naturaleza de la isla no solo era hostil, sino que estaba viva y desafiante, diseñada para protegerse de quienes intentaban desentrañar sus misterios.
Los pocos que lograron sobrevivir a las tormentas hablaron de un paisaje que parecía cambiar con el estado de ánimo de la isla. Un día soleado rápidamente dio paso a una espesa y siniestra niebla, donde apenas se podía ver a un pie de distancia. Era como si la isla eligiera cuándo revelar sus peligros, manteniendo siempre a los visitantes alerta, listos para el próximo ataque. La naturaleza parecía ser la primera capa de defensa de un lugar que no quería ser descubierto. Para muchos, la curiosidad de ningún país valdría la pena ante semejante adversidad. Hay informes de que los animales autóctonos, pocos y espaciados, también contribuyeron a la sensación de malestar. El silencio absoluto fue interrumpido por gritos y ruidos que no pertenecían a criaturas conocidas, pero que parecían resonar en el aire, amplificando el terror de estar en ese ambiente. La densa vegetación, casi asfixiante, convertía cada paso en un esfuerzo monumental. No era solo el clima, sino todo el ecosistema de la isla el que parecía luchar contra la presencia humana, como si la propia naturaleza quisiera proteger los secretos más profundos de ese lugar. Esta naturaleza indómita solo aumentaba la sensación de que la isla no era un lugar cualquiera. Era como si ella misma decidiera quién podía ir y venir, quién se salvaría y quién sería devorado por sus misterios. El clima no fue un simple obstáculo a superar, sino una advertencia clara para que nadie se atreviera a desafiar ese territorio. Pero aún así, persistía la pregunta: ¿qué había en la isla que mereciera tanto peligro? ¿Y qué más, además del tiempo, esperaba a quienes se atrevían a avanzar? A lo largo de los siglos, las poblaciones cercanas a la isla transmitieron historias llenas de miedo y reverencia de generación en generación. Para ellos, la isla no era solo un lugar geográfico distante, sino una entidad con mente propia. Las leyendas hablaban de espíritus antiguos que habitaban aquellas tierras, de dioses olvidados que protegían con furia sus dominios. La gente temía a la isla como si estuviera viva, y nadie se atrevía a acercarse a ella. Incluso los pescadores más valientes mantuvieron las distancias, prefiriendo perderse un buen día de pesca antes que arriesgar sus vidas. Estas historias, llenas de misterio, ayudaron a perpetuar el aura de peligro que rodeaba la isla. Los ancianos hablaban de visitantes que nunca regresaban, absorbidos por la tierra misma, llevados por los espíritus que allí vivían. Para los lugareños, la isla era un lugar sagrado pero también maldito. Ella representó el equilibrio entre la vida y la muerte, un umbral que nadie debería cruzar. También existía el mito de que aquellos que se atrevían a desafiar la isla no solo eran consumidos físicamente, sino que sus almas también eran aprisionadas, condenadas a vagar por las playas desiertas para siempre. Estas antiguas leyendas reflejaban la forma en que el miedo moldea la percepción de un lugar. El aislamiento de la isla, combinado con desapariciones inexplicables, alimentó aún más la imaginación popular. Para los lugareños, simplemente mencionar la isla en una conversación era visto como mala suerte, algo que podría atraer atención no deseada de los espíritus guardianes. Y así, de boca en boca, las historias continuaron difundiéndose, adquiriendo nuevos detalles e intensificando el terror. La curiosidad por países y tierras remotas, normalmente tan encantadoras, se convertía en pavor cuando el tema era esta isla. Sin embargo, a pesar de todo el miedo y la reverencia, la isla siguió atrayendo a quienes buscaban respuestas. Algunos creían que las leyendas eran solo historias exageradas para mantener a raya a los curiosos. Otros vieron en ellos fragmentos de verdad, pistas de un misterio mucho mayor de lo que cualquier leyenda podría describir. Pero después de todo, ¿qué podría ser más aterrador que la propia imaginación humana? ¿Y qué más se podría esconder en lo más profundo de estas historias que han resistido el paso del tiempo? Con el paso de los años, las denuncias de desapariciones inexplicables comenzaron a acumularse como una pesada carga en la isla.
Cada nueva expedición que partía en busca de respuestas parecía sellar su destino. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Otros dejaron atrás solo fragmentos, un barco vacío, un fuego aún ardiendo, pero ninguna señal de vida. La isla se ganó la reputación de devorar a quienes se atrevían a desafiar sus secretos. Para los que se quedaron, el miedo y la curiosidad por países como este crecieron, pero siempre con una sombría advertencia: nadie regresa igual. El gobierno local, presionado por las familias de los desaparecidos, intentó organizar investigaciones, pero estas búsquedas rara vez dieron como resultado algo concreto. Los grupos enviados a la isla regresaron desorientados, muchos de ellos jurando que la isla cambiaba a medida que avanzaban, como si estuviera jugando con ellos. La avanzada tecnología parecía inútil, incapaz de descifrar lo que estaba pasando. Las investigaciones más serias acabaron abandonándose y los casos fueron archivados como desapariciones sin resolver. Era como si la propia isla se negara a revelar sus misterios. Las familias, desesperadas por respuestas, centraron su atención en explicaciones que iban más allá del entendimiento común. ¿Qué otra cosa podría explicar tantas desapariciones sin dejar rastro? Algunos creían que los desaparecidos habían sido tragados por una fuerza sobrenatural, como si la isla fuera una especie de portal a otro mundo. Otros vieron estas tragedias como un castigo de los antiguos espíritus, que, según las leyendas, aún vigilaban el lugar. La curiosidad de ningún país podría competir con el vacío de no saber el destino de quienes nunca regresaron. Estas desapariciones solo alimentaron el aura de misterio que rodea la isla. Cada nueva pérdida planteaba más preguntas que respuestas, y el ciclo de terror parecía interminable. Aún así, las expediciones continuaron, como si algo irresistible atrajera a los valientes, o tal vez a los tontos, a desafiar lo desconocido. Pero con cada expedición perdida, la isla parecía reafirmar su posición. No era un lugar para el hombre común. Y entonces surge la pregunta: ¿qué es lo que tanto esconde la isla que nadie puede descubrir? Entre las muchas leyendas que rodean la isla, una de las más aterradoras es la creencia de que devora a sus visitantes, literalmente. Los antiguos habitantes de la región hablaban de la desaparición de hombres y mujeres, no solo absorbidos por el misterio de la isla, sino consumidos por él de forma brutal. Testimonios sombríos de vecinos de la zona afirman haber visto cuerpos mutilados, como si la propia tierra los hubiera digerido. Esta es una de las historias más aterradoras y que parece resonar con un miedo primario, el miedo a ser devorado por algo más grande e incontrolable. El origen de esta creencia está envuelto en un velo de horror. Algunos creen que la isla, al ser un lugar sagrado para los espíritus antiguos, requiere sacrificios humanos para mantener su poder. Otros sugieren que hay fuerzas más siniestras acechando en las sombras, listas para atacar a quienes se atrevan a invadir su territorio. Sea como fuere, lo cierto es que esa idea de que la isla se come a sus visitantes ha ido ganando fuerza con el paso de los años, aumentando el morbo de quienes se sienten atraídos por las insólitas y oscuras curiosidades del país. También hay quienes comparan la isla con otros lugares malditos del mundo, donde el peligro parece acechar en cada esquina, esperando engullir a los desprevenidos. Este paralelo refuerza la idea de que determinadas tierras no quieren ser descubiertas. Hay lugares en el mundo que deberían seguir siendo misteriosos, y Cannibal Island parece ser el ejemplo perfecto de ello. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es: ¿son estas historias exageraciones de una imaginación fértil, o hay algo de verdad detrás de estos informes? ¿Podría la isla ser una entidad viva y hambrienta que se alimenta de quienes la desafían? El misterio de la isla canibaliza la mente de todo aquel que escucha estas historias. El miedo se mezcla con la curiosidad,
y muchos se preguntan hasta dónde puede llegar la verdad. ¿Las desapariciones fueron simples coincidencias o hubo una fuerza sobrenatural, algo que va más allá de nuestro entendimiento? Si bien estas preguntas persisten, la leyenda continúa creciendo y el misterio parece alejarse cada vez más de una resolución. Pero ¿qué pasa realmente con aquellos que no regresan? A lo largo de los años, la isla ha atraído no solo a aventureros y exploradores, sino también a científicos e investigadores que se han obsesionado con descubrir sus secretos. Algunos llegaron con la esperanza de encontrar una explicación científica a las desapariciones y extraños fenómenos. Trajeron equipos avanzados, preparados para mapear el terreno, estudiar las condiciones climáticas y analizar cada detalle. Sin embargo, lo que encontraron fue algo que la ciencia no pudo explicar. Los informes sobre fallas en los equipos, brújulas que giran fuera de control y señales de radio que desaparecen misteriosamente han hecho que la isla sea aún más enigmática. Muchos de estos investigadores dedicaron su vida a descifrar el misterio, pero pocos lograron avanzar. Las teorías iban desde anomalías geográficas hasta fenómenos sobrenaturales, y con cada nueva expedición surgían más preguntas. Algunos creían que la isla estaba situada sobre una falla tectónica, lo que generaba campos magnéticos que interferían con los equipos. Otros sugirieron que había algo más profundo, una presencia oculta que parecía manipular la realidad misma alrededor de los visitantes. La curiosidad por los países y sus tierras misteriosas impulsó a estos científicos, pero la respuesta siempre pareció fuera de su alcance. Incluso con el avance de la tecnología, los intentos de explorar la isla fracasaron repetidamente. El terreno pareció cambiar, el clima se comportó de manera impredecible, y los signos de expediciones anteriores desaparecieron sin dejar rastro. Lo que parecía un simple fenómeno científico se convirtió en algo mucho más personal. Muchos de los investigadores regresaron con la mente conmocionada. Algunos incluso abandonaron sus carreras, como si la isla les hubiera quitado algo. Era como si la propia investigación se convirtiera en un riesgo para quienes se atrevían a afrontar el misterio. Estos investigadores obsesivos se han convertido en parte de la leyenda. Sus historias, de fracaso tras fracaso, solo aumentaron la fascinación que rodea a la isla. ¿Qué podría estar tan bien escondido que ni siquiera la ciencia, con toda su tecnología y conocimiento, podría desvelarlo? Cada nueva expedición parecía perderse en el mismo ciclo de misterio, dejando solo más dudas en el aire. Con cada intento fallido, la isla reía en silencio, manteniendo sus secretos alejados de las miradas indiscretas de la humanidad. Entre las muchas denuncias de desapariciones en la isla, destacó un caso en particular que ganó fama mundial. Fue la desaparición de toda una expedición, compuesta por científicos y exploradores de renombre, lo que sacudió el imaginario colectivo. El grupo, formado por expertos de diversos campos, estaba decidido a resolver el misterio de la isla de una vez por todas. Equipados con la más alta tecnología del momento, partieron confiados de que regresarían con respuestas definitivas. Sin embargo, lo que pasó fue un misterio aún mayor. Nadie volvió a verlos. Los detalles de esta expedición son tan aterradores como intrigantes. Eran un equipo cuidadosamente seleccionado de 10 personas con años de experiencia en condiciones extremas. Antes de partir, enviaron informes optimistas y diarios detallados. Sin embargo, a medida que se acercaban a la isla, las comunicaciones empezaron a fallar. Las últimas transmisiones fueron confusas, llenas de palabras estáticas e ininteligibles. Y luego, silencio absoluto. Poco después, se enviaron equipos de rescate, pero lo único que encontraron fue el campamento abandonado, con todas las pertenencias intactas, como si los exploradores simplemente se hubieran evaporado. La desaparición de este famoso grupo fue ampliamente cubierta en los medios de comunicación de la época.
Los titulares de los periódicos de todo el mundo especularon sobre el trágico destino de los científicos. El público quedó fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Las teorías iban desde abducciones extraterrestres hasta ataques de criaturas misteriosas. Nada explicaba cómo un grupo tan bien preparado podía desaparecer sin dejar rastro. Este evento marcó profundamente la historia de la isla, solidificando su reputación como un lugar donde nadie estaba a salvo. Creció la curiosidad por países y lugares misteriosos, pero siempre con un tono oscuro y aterrador. Con el tiempo, la desaparición de este grupo se convirtió en una especie de mito moderno. Los informes de familiares que nunca tuvieron respuestas solo aumentaron el peso del misterio. Los expertos que intentaron investigar más a fondo el caso también se toparon con un muro de silencio, como si la propia isla hubiera borrado todas las pruebas. Y entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasó realmente con ese grupo de exploradores? La respuesta, como la isla, parece estar escondida más allá del alcance de la razón. A lo largo de los años, muchos científicos han intentado ofrecer explicaciones racionales a los extraños fenómenos de la isla. Entre las teorías más aceptadas estaba la idea de que el clima impredecible y los campos magnéticos de la región eran los responsables de las desapariciones y fallas en los equipos. Las anomalías geológicas, como una falla tectónica o depósitos de minerales raros, podrían estar creando perturbaciones magnéticas que afecten a las brújulas y las comunicaciones por radio. Era una explicación plausible, pero nunca suficiente para borrar por completo el misterio que se cernía sobre el lugar. Otros científicos sugirieron que los misteriosos sonidos y ecos que tantos habían informado eran el resultado de formaciones geológicas únicas. Las cuevas subterráneas y las formaciones rocosas inusuales podían amplificar los ruidos naturales, creando la ilusión de que la isla misma estaba viva. Este tipo de explicaciones ayudaron a tranquilizar a algunos, pero para quienes habían vivido estas experiencias de cerca, ninguna teoría científica parecía capaz de explicar el miedo paralizante que sentían al escuchar los susurros provenientes de la isla. La curiosidad por los países con fenómenos tan inusuales siguió alimentando estas investigaciones. Incluso con todos estos intentos de explicación, los problemas de comunicación y las desapariciones imposibles de rastrear continuaron desafiando la lógica. Algunas teorías más atrevidas sugirieron que la isla podría estar ubicada sobre un vórtice magnético similar al famoso Triángulo de las Bermudas, donde las leyes de la física parecían comportarse de manera diferente. Aunque estas teorías fueron ampliamente desacreditadas por la comunidad científica, nunca dejaron de fascinar al público. Después de todo, ¿sería la isla un lugar donde las fuerzas de la naturaleza simplemente escapan a nuestra comprensión? Si bien las explicaciones racionales ofrecen cierto consuelo, nunca han resuelto por completo el enigma de la isla. Por cada teoría científica presentada, parecía haber una excepción o un fenómeno inexplicable que anulaba la lógica. Y así, el misterio siguió creciendo, reforzando la idea de que la isla guardaba secretos que la ciencia moderna aún no era capaz de desentrañar. Pero, ¿podremos alguna vez comprender lo que realmente sucede en este lugar? Además de las explicaciones científicas, hay quienes creen que la isla va mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Según estas teorías, la isla no es solo un pedazo de tierra inhóspito, sino una entidad viva y consciente que elige sus objetivos y actúa según su propia voluntad. Reportes de sonidos misteriosos, desapariciones inexplicables y cambios repentinos en el clima son, para quienes defienden esta visión, señales claras de que la isla está viva, actuando como un depredador que caza a sus víctimas de manera inteligente y estratégica. Las leyendas locales han apoyado esta idea durante mucho tiempo, con historias de espíritus antiguos que protegen la isla
y castigan a quienes se atreven a faltarle el respeto a su territorio. Para los habitantes de la región, esta es una verdad indiscutible. La isla es un ser con presencia y voluntad propia, que se manifiesta de maneras sutiles pero poderosas. Los visitantes, al cruzar la línea invisible que separa el mar de la tierra, se convierten en presa de una fuerza más allá de lo natural, incapaces de escapar a su destino. Es un pensamiento aterrador, pero también fascinante, que despierta curiosidad sobre países y lugares llenos de misterio. Esta visión sobrenatural de la isla también se ve reforzada por informes de apariciones y eventos que desafían cualquier explicación racional. Algunos exploradores afirman haber visto figuras oscuras en la distancia, observándolas desde los árboles, mientras que otros informan de intensas sensaciones de ser seguidos o monitoreados. Lo que muchos llaman la presencia de la isla se describe como una sensación abrumadora de que siempre hay algo cerca, acechando, esperando el momento adecuado para actuar. La isla, en este contexto, no solo está viva, sino que es una fuerza de otro mundo, imposible de entender. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto estas historias son producto de la imaginación o hay algo de verdad en ellas? Lo sobrenatural a menudo surge como explicación cuando la lógica falla, y en el caso de esta isla, la lógica falla en todas partes. ¿Qué existe realmente detrás de este sentimiento de vida que tantos describen? Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, la isla continúa inspirando asombro y respeto, manteniendo sus verdades celosamente guardadas. Y si la isla realmente está viva, ¿quién se atrevería a desafiarla? Los pocos supervivientes que lograron regresar de las expediciones a la isla trajeron consigo algo más que recuerdos inquietantes. Llevaban en sus ojos el peso de lo que habían presenciado, algo que las palabras apenas podían describir. Sus relatos, aunque variados, tenían una cosa en común: la sensación de ser perseguidos. Para muchos, no fue solo el terreno traicionero o el clima impredecible lo que dificultó la supervivencia. Era la propia isla la que parecía conspirar contra ellos, alterando el entorno de manera sutil pero devastadora, como si tuviera mente propia. Estos supervivientes hablaron de noches de insomnio, donde el silencio era interrumpido por ruidos que no podían identificar. Algunos informaron haber visto sombras moviéndose entre los árboles, rápidas y sigilosas, como depredadores al acecho. Otros describieron una abrumadora sensación de desorientación, donde incluso los navegantes y exploradores más experimentados perdieron por completo el sentido de la orientación. Para ellos, era como si la isla los estuviera alejando deliberadamente, jugando con sus miedos. La curiosidad por países y lugares como este pronto se convirtió en una auténtica pesadilla. El trauma de estas fatales expediciones no se limitó al tiempo pasado en la isla. Muchos supervivientes han pasado toda su vida intentando aceptar lo que vivieron, sin poder olvidar los horrores que afrontaron. Algunos nunca pudieron hablar de lo sucedido y se hundieron en un silencio pesado e inquietante. Aquellos que se atrevieron a contar sus historias fueron recibidos con escepticismo, pero para ellos los recuerdos eran muy reales. Por cada expedición que se perdía, solo quedaba el testimonio de los pocos que regresaban, trayendo consigo un miedo que nunca los abandonaría. Estas historias, a menudo descartadas como exageraciones o delirios causados por el estrés, solo reforzaron el misterio de la isla. Después de todo, ¿cómo pudo tanta gente haber tenido experiencias similares y, sin embargo, no había una explicación concreta? El testimonio de los supervivientes se convirtió en una capa más de un misterio que parecía imposible de resolver. Y con cada nuevo informe, la pregunta persistía: ¿cuántos más tendrían que desaparecer antes de que alguien finalmente descubriera el secreto de la isla? Además de los misterios que la isla guarda en su superficie, también existe un aura de incertidumbre sobre lo que se esconde bajo las aguas que la rodean.
Muchos buzos que se atrevieron a explorar las profundidades cercanas a la isla informaron de avistamientos de estructuras sumergidas que no parecían ser obra de la naturaleza. Algunos hablan de ruinas antiguas, similares a las de civilizaciones perdidas, cubiertas de coral y algas pero aún extrañamente intactas. Otros describen cuevas submarinas tan vastas que parecerían contener secretos que se remontan a tiempos inmemoriales. Las aguas que rodean la isla son peligrosas en sí mismas, con corrientes traicioneras y, a menudo, visibilidad reducida. Sin embargo, eso no ha impedido que los exploradores submarinos intenten descubrir qué hay debajo del mar. Algunos regresaron con historias de criaturas marinas que nunca habían sido registradas por la ciencia, mientras que otros informaron haber sentido una presencia extraña, como si estuvieran siendo observados incluso bajo el agua. La curiosidad sobre los países y sus misterios ocultos continuó instigando a estos exploradores, pero el riesgo parecía mayor que las respuestas. Hay quienes sugieren que la clave para desvelar el enigma de la isla puede estar escondida en las profundidades. Quizás los secretos de la tierra y el mar estén entrelazados de maneras que aún no comprendemos. La teoría de que la isla alguna vez fue el hogar de una civilización perdida gana fuerza con cada nueva expedición submarina que regresa con evidencia intrigante. Estas ruinas sumergidas podrían contar una historia mucho más antigua que la de los primeros navegantes que se acercaron a la isla. Una historia que, por alguna razón, quedó borrada del tiempo y de la memoria. Pero con el creciente peligro de las aguas y el número limitado de exploradores que corren el riesgo de regresar, la verdad sobre lo que hay debajo de la isla permanece oculta. Por cada misterio que emerge de la superficie, parece haber otro aún más profundo en las aguas oscuras. Así, los misterios de la isla se extienden no solo por la tierra, sino también bajo el mar, donde quien se atreve a bucear acaba topándose con más preguntas que respuestas. La isla no solo atormenta a quienes la visitan, sino que parece seguir a quienes se atreven a irse. Hay un patrón oscuro que conecta a todos los que han desafiado la isla. Una serie de mala suerte y tragedia que les sobreviene poco después de sus expediciones. Los relatos de los supervivientes no se limitan a las experiencias que vivieron durante su estancia. Muchos hablan de una especie de maldición que los siguió después y que afectó sus vidas de manera devastadora. Enfermedades inexplicables, accidentes extraños, pérdidas personales. Parecía que la isla no permitía que nadie saliera ileso. Muchos exploradores que regresaron de la isla, incluso si estaban físicamente intactos, terminaron enfrentando desastres personales poco después. Algunos perdieron trágicamente a sus familias, mientras que otros vieron cómo sus carreras se desplomaban inexplicablemente. Es como si la isla ejerciera una especie de venganza tardía, esperando el momento adecuado para pasar factura. Hay tantas historias que, para los más supersticiosos, la idea de una maldición parece tener sentido. El propio acto de explorar la isla tiene consecuencias, aunque tarden en manifestarse. Quienes creen en la maldición también sugieren que puede estar relacionada con los antiguos espíritus, que según las leyendas locales, protegen la isla. Quizás sea el precio por invadir territorio sagrado, una advertencia a la que nadie más se acerca. La curiosidad por los países prohibidos y sus tierras siempre ha existido, pero las consecuencias para quienes desafiaron estos lugares fueron a menudo fatales. Los antiguos decían que ciertas tierras no debían ser tocadas, y que quienes lo hicieran traerían desgracias no solo a ellos mismos, sino a todos los que los rodeaban. Pero, ¿es real esta maldición? ¿O es solo una secuencia de trágicas coincidencias? El hecho es que muchos de los que se atrevieron a regresar de la isla tuvieron que afrontar consecuencias mucho más allá de lo que podían haber previsto. Y, con cada nuevo informe, la leyenda de la maldición no hacía más que crecer. La pregunta que queda en el aire es,
¿Hasta qué punto alguien estaría dispuesto a arriesgar su propia vida y cordura en busca de los secretos que esconde la isla? En un momento dado de la historia de la isla, el lugar llamó la atención de las fuerzas militares. Comenzaron a circular rumores de que gobiernos y organizaciones secretas se habían involucrado en investigaciones en la isla, buscando comprender los fenómenos que allí ocurrían. Se enviaron tropas, se montó equipo sofisticado y se utilizaron satélites para cartografiar la zona. Pero, curiosamente, nunca se reveló al público ninguna información concreta. Lo que sea que encontraron las operaciones militares fue cuidadosamente ocultado, alimentando aún más la fascinación y el miedo que rodean el misterio. Las teorías de conspiración no tardaron en surgir. Algunos creen que la isla guarda secretos que son de interés estratégico para gobiernos poderosos, como una fuente de energía o un sitio para experimentos secretos. Otros sugieren que la isla puede ser una base para actividad extraterrestre y que las fuerzas militares estaban tratando de encubrir este descubrimiento. Sea como fuere, el secretismo que rodea a estas operaciones no hizo más que reforzar el aura de peligro y misterio que envuelve a la isla. La curiosidad por los países que albergan secretos militares creció y surgieron cada vez más preguntas sin respuesta. Documentos confidenciales, filtrados por fuentes anónimas, indican que ha habido una serie de misiones fallidas en la isla donde soldados altamente entrenados han desaparecido sin explicación. Estos archivos describen fallas tecnológicas, comportamiento anormal de los equipos y la pérdida total de contacto con los equipos de campo. Las operaciones se cerraron rápidamente y cualquier mención de la isla se borró de los registros oficiales. Esta postura de silencio absoluto solo generó más sospechas sobre lo que realmente está sucediendo allí. ¿Qué encontraron las fuerzas militares en la isla que hizo que pusieran fin tan abruptamente a sus operaciones? ¿Son los secretos de la isla tan peligrosos que ni siquiera los gobiernos más poderosos del mundo pueden lidiar con ellos? El misterio persiste y, aunque proliferan las teorías, la verdad permanece oculta bajo capas de secretos, lo que hace que todos se pregunten, ¿sabremos algún día qué pasó realmente? Entre las muchas teorías que rodean la isla, una de las más intrigantes y controvertidas implica la posibilidad de que sea un punto de contacto con fuerzas extraterrestres. Avistamientos de luces extrañas en el cielo, informes de objetos voladores no identificados y fenómenos inexplicables refuerzan esta idea. Para muchos, la isla sería un portal, un lugar de convergencia donde civilizaciones avanzadas de otros mundos mantienen una presencia oculta. Estos informes, aunque controvertidos, despertaron curiosidad sobre qué más podría estar sucediendo en este lugar más allá de la comprensión humana. Quienes apoyan la teoría alienígena señalan las numerosas desapariciones como prueba de que algo que está en juego mucho más allá de nuestra comprensión. ¿Fueron estas abducciones orquestadas por seres de otros mundos? ¿Estaban estos visitantes estudiando a la humanidad, utilizando la isla como laboratorio aislado para sus experimentos? Para aquellos que creen esto, fallas en los equipos, anomalías magnéticas e incluso sonidos extraños provenientes de la Tierra son signos claros de tecnología extraterrestre en funcionamiento. La curiosidad sobre países y lugares que podrían ser portales a otras dimensiones no hace más que aumentar con esta hipótesis. Además, también está la cuestión de los avistamientos de luces misteriosas que, según los informes, no se comportan como aviones terrestres. Se mueven siguiendo patrones inusuales, desapareciendo y reapareciendo sin ninguna explicación lógica. Para los partidarios de la teoría extraterrestre, estas luces son barcos que observan la isla y, tal vez, incluso controlan los acontecimientos que allí ocurren. ¿Podría la isla ser una base alienígena secreta? ¿O simplemente una anomalía natural que atrae a visitantes de otros mundos con curiosidad por observar la vida en la Tierra?
La falta de respuestas concretas solo alimenta la fascinación por esta posibilidad. Mientras la ciencia intenta explicar los fenómenos de la isla con teorías convencionales, quienes creen en la teoría alienígena siguen viendo señales de algo mucho más grande y complejo. Y entonces, la pregunta sigue siendo, si estas no son fuerzas naturales o tecnológicas, entonces, ¿quién o qué tiene realmente el control de la isla? ¿Estamos solos en este misterio o estamos siendo observados por algo que va mucho más allá de nuestra comprensión? Entre las historias más macabras que rodean la isla, se encuentran informes de cadáveres encontrados en condiciones extrañas. No eran solo víctimas del clima o de la naturaleza hostil, sino personas que parecían haber sucumbido a algo mucho más oscuro. Sus cuerpos, a menudo mutilados de forma inexplicable o encontrados en posiciones inusuales, sugerían que sus muertes no fueron simples accidentes. Estos cadáveres, descubiertos a lo largo de los años, no hicieron más que reforzar la idea de que la isla era un lugar de muerte, donde fuerzas desconocidas decidían el destino de cualquiera que se atreviera a desafiarlas. Los pocos investigadores que se atrevieron a estudiar estos cuerpos hablaban de traumatismos que no correspondían a ningún fenómeno animal o natural conocido. Había marcas profundas, como si los cuerpos hubieran sido atacados por algo mucho más allá de la fuerza humana. Para muchos, estos hallazgos reforzaron la teoría de que la isla estaba viva o habitada por entidades desconocidas. La curiosidad por los países y lugares donde la muerte parecía rondar constantemente llevó a investigadores de distintas partes del mundo a intentar comprender qué estaba pasando, pero siempre con respuestas vagas y no concluyentes. Los informes de muertes extrañas no se limitaron al suelo de la isla. Algunos cuerpos fueron encontrados en las aguas circundantes, flotando de manera extraña, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. ¿Qué pudo haber causado tal agonía? La naturaleza hostil de la isla parecía ser solo la superficie de un mal mucho más profundo. Con cada nuevo cuerpo encontrado, las preguntas se multiplicaban, y las respuestas, cuando surgían, eran tan inquietantes como el silencio. Era como si la propia muerte se hubiera instalado en la isla, esperando a sus próximas víctimas. Estas historias de muertes siniestras solo aumentaron el terror que rodeaba la isla. Los exploradores, incluso los más escépticos, empezaban a pensarlo 2 veces antes de arriesgar sus vidas en busca de respuestas. Para quienes perdieron amigos o familiares en estas expediciones, el misterio de la isla se convirtió en una pesadilla interminable. Pero, después de todo, ¿qué o quién estaba detrás de estas muertes violentas e inexplicables? ¿La isla está protegiendo algo o simplemente cumpliendo el oscuro destino de ser la tumba de todos los que la desafían? En medio de todos los misterios que rodean la isla, una teoría ha ido ganando cada vez más fuerza: que hay una conspiración en marcha para mantener oculta la verdad. Los creyentes en esta teoría sugieren que los gobiernos, las corporaciones poderosas o incluso las organizaciones secretas conocen los secretos de la isla, pero optan por mantenerlos fuera del alcance del público. Las razones de este secretismo pueden variar, desde intereses económicos hasta la preservación del orden mundial. Pero una cosa es segura: muchos creen que se está ocultando cuidadosamente la verdad. Hay informes de personas que, cuando se acercaron demasiado a la verdad, fueron silenciadas. Los periodistas que investigaron a fondo los extraños sucesos de la isla han desaparecido misteriosamente o han sido presionados para abandonar sus investigaciones. Los documentos que podían arrojar luz sobre el misterio fueron eliminados o clasificados como confidenciales. Para quienes apoyan esta teoría, no hay duda de que algo mucho más grande está sucediendo, y quienes están en el poder están decididos a garantizar que la curiosidad sobre los países prohibidos y sus tierras no se convierta en revelaciones peligrosas. Entre las teorías más audaces
está la idea de que la isla alberga una fuente de poder o conocimiento que podría alterar el equilibrio global. Algunos creen que la isla esconde tecnologías avanzadas, quizás incluso de origen extraterrestre, que podrían revolucionar la forma en que entendemos el mundo. Otros sugieren que la isla es clave para energías o recursos que los gobiernos están desesperados por controlar. Cualquiera que sea la verdad, el consenso entre los conspiradores es claro. Se mantiene deliberadamente al público en la ignorancia. ¿Pero qué es exactamente lo que no quieren que sepas? ¿Será la existencia de una civilización perdida? ¿Prueba definitiva de vida extraterrestre? ¿O algo aún más sorprendente? Si bien estas preguntas siguen sin respuesta, el misterio no hace más que crecer, y cuanto más intentas investigar, más obstáculos surgen, como si una mano invisible siempre tuviera el control, decidida a mantener intactos los secretos de la isla. La verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos, pero ¿estamos preparados para saberla? A pesar de todos los peligros y los terroríficos informes, la isla sigue ejerciendo una fascinación irresistible sobre los aventureros, los científicos y los curiosos. El misterio que lo rodea, lejos de ahuyentar a la gente, parece atraerla aún más. Es como si hubiera algo innato en el ser humano que nos lleva a buscar respuestas, incluso cuando la búsqueda en sí misma puede ser fatal. Para muchos, la idea de descubrir un secreto tan antiguo e impenetrable es una vocación que no se puede ignorar. La curiosidad por los países exóticos y sus peligrosos misterios es como una fuerza invisible que empuja a los valientes hacia la isla. Documentales, reportajes e incluso películas contribuyeron a aumentar la fascinación por este siniestro lugar. Cada nueva producción sobre la isla atrae a más personas que quieren descubrir la verdad por sí mismos. Algunos llegan con el corazón lleno de adrenalina, buscando la próxima gran aventura. Otros vienen impulsados por la esperanza de resolver el misterio y alcanzar la fama. Pero la isla, con su historia de desapariciones y tragedias, continúa recordando a todos que los secretos más profundos del mundo no siempre están destinados a ser descubiertos. Este peligroso atractivo se ha cobrado la vida de muchos, pero eso no impide que nuevos aventureros lo intenten. Por cada grupo que desaparece, parece haber una fila de otros esperando para ir en busca de la verdad. Es como si la isla fuera un imán que atrae a todos aquellos que se consideran inmunes al miedo y al fracaso. Algunos dicen que es la promesa misma de algo extraordinario, algo más allá de lo común, lo que los hace ignorar los peligros obvios y seguir adelante. Pero, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar alguien en busca de respuestas? Para muchos, el precio que cobra la isla es demasiado alto, pero para otros es un riesgo que vale la pena correr. La fascinación por la isla crece con cada nueva historia, cada nuevo misterio que emerge, dejando en el aire una pregunta. ¿Alguien, algún día, podrá sobrevivir y finalmente revelar la verdad sobre lo que realmente esconde la isla? Con el tiempo, la leyenda de la isla que devora a sus visitantes se extendió por todo el mundo, alimentada por historias de desapariciones, misterios y conspiraciones. La fascinación por lo desconocido no se limitó solo a las comunidades locales. Cruzó fronteras y continentes, obteniendo nuevos detalles con cada recuento. El mundo moderno, con su sed de historias increíbles, ha abrazado el misterio de la isla como una de las grandes leyendas de la humanidad. Libros, documentales y producciones cinematográficas han contribuido a transformar este lugar en un auténtico icono de misterio y terror. La isla, que alguna vez fue solo una curiosidad regional, se ha convertido en un fenómeno global. Los fanáticos de los misterios y las teorías de la conspiración se reúnen en foros en línea, discuten posibles explicaciones y especulan sobre los secretos que se esconden en ese pedazo de tierra. Con cada nueva teoría, la leyenda crece, volviéndose más rica y compleja. La curiosidad por los países y sus historias más oscuras e intrigantes
sigue atrayendo a personas que buscan comprender lo inexplicable. Para muchos, la isla no es solo un lugar físico, sino un símbolo de lo desconocido y de lo que está fuera de nuestro control. Con el auge de la cultura pop, la isla se ha consolidado como un escenario ideal para cuentos de terror, ciencia ficción y aventuras. Escritores y cineastas exploran sus misterios en tramas que van desde dramas psicológicos hasta historias sobrenaturales, ampliando aún más el alcance de la leyenda. Con cada nueva obra, se añaden nuevos elementos a la historia, y la línea entre realidad y ficción se vuelve cada vez más borrosa. La leyenda ha crecido tanto que, para muchos, la isla ya no es solo una cuestión de geografía, sino de mitología moderna. Esta transformación de la isla en un ícono global no ha hecho más que aumentar su atractivo. Lo que comenzó como historias de marineros y leyendas locales es ahora un fenómeno intergeneracional que captura la imaginación de millones. Pero, ¿alguna vez nos acercaremos a la verdad con toda esta publicidad? ¿O la leyenda, ahora más grande que la vida, seguirá creciendo indefinidamente, manteniendo sus secretos tan inaccesibles como siempre? A lo largo de los años, los informes de quienes regresaron de la isla muestran un patrón sorprendente. Independientemente de la época, el avance de la tecnología o la preparación de los exploradores, las historias sobre la isla siguen siendo inquietantemente similares. Es como si cada persona que tuvo la suerte o la mala suerte de escapar estuviera contando la misma experiencia, como un eco de lo que vivieron sus predecesores. Esta repetición de detalles refuerza la idea de que allí está sucediendo algo realmente inexplicable, algo que se resiste al tiempo y a la comprensión. Los supervivientes hablan de sentimientos de desorientación, sonidos extraños y la sensación constante de ser observados. Incluso aquellos que intentan descartar estos informes como histeria colectiva o efectos del miedo no pueden negar la similitud entre los testimonios. Las historias son siempre las mismas: el paisaje traicionero, las desapariciones inexplicables, el clima que parece actuar en contra de los intrusos. Este patrón recurrente plantea una pregunta inquietante. ¿Tiene la isla su propia manera de contar su historia a través de quienes intentan descifrarla? También hay algo que une estos testimonios: el sentimiento de impotencia ante la isla. No importa cuán experimentado o bien equipado esté el explorador, todos reportan la sensación de enfrentarse a algo mucho más grande y antiguo de lo que nadie podría imaginar. La curiosidad por los países y sus misteriosas historias a menudo impulsa a los aventureros, pero en este caso es como si la propia isla reescribiera la narrativa de cada persona que se atreve a desafiarla. Lo que hace que este patrón sea tan intrigante es la constancia con la que estas experiencias se repiten, casi como un ciclo. ¿Pero qué significa esta repetición? ¿Está la isla moldeando el destino de todo aquel que ingresa a su territorio? ¿O estos testimonios son solo reflejos de un miedo universal que trasciende generaciones? Sea como fuere, lo cierto es que las historias permanecen, siempre las mismas, reforzando el misterio y solidificando la idea de que la isla no es solo un lugar físico, sino un enigma vivo, que se rehace con cada nuevo visitante. Y si los testimonios son tan constantes, ¿qué más podría esperarles a quienes se atrevan a desafiarlos? Con tantas historias y teorías dando vueltas en la isla, la búsqueda de evidencia concreta se ha convertido en una misión para muchos. Sin embargo, la dificultad para encontrar evidencia tangible plantea la pregunta: ¿son todos estos informes el resultado de coincidencias extraordinarias? ¿O realmente hay algo sustancial en la isla que escapa a nuestra comprensión? Los investigadores que han intentado descifrar el misterio a menudo salen con las manos vacías. La evidencia parece desaparecer, como si la propia isla estuviera manipulando la realidad, manteniendo sus secretos fuera de su alcance.
Los pocos artefactos y restos traídos de la isla a menudo terminan no siendo concluyentes. Los objetos encontrados en el sitio muestran extraños patrones de desgaste o deterioro que son imposibles de explicar por la ciencia convencional. Estos artefactos refuerzan la creencia de que la isla es mucho más que un simple pedazo de tierra. Hay algo ahí que distorsiona la normalidad, desafiando nuestra comprensión del tiempo, la materia y la lógica misma. Pero estos fragmentos de misterio nunca son suficientes para confirmar lo que muchos ya creen, que la isla es un lugar más allá de las leyes naturales que conocemos. Muchos científicos han intentado realizar estudios detallados, pero las condiciones inhóspitas de la isla hacen casi imposible recopilar datos suficientes. El equipo falla, las cámaras se apagan misteriosamente y las mediciones se contradicen. A cada intento de obtener pruebas concretas, la isla parece responder con el silencio, como si estuviera jugando con quienes intentan descifrarlas. Y así, la línea entre coincidencia y evidencia se vuelve cada vez más borrosa, dejando más preguntas que respuestas. La curiosidad sobre los países y esos misterios sigue creciendo, pero la evidencia sigue siendo escasa. Teniendo en cuenta todo esto, la pregunta sigue siendo, ¿son estas pruebas pequeñas ventanas a la verdad? ¿O simplemente coincidencias magnificadas por el miedo y las expectativas? La isla, con sus enigmas aparentemente insolubles, continúa desafiando la percepción de quienes intentan comprenderla. Y a medida que cada nuevo intento de descubrimiento fracasa, el misterio no hace más que profundizarse. Al final, ¿será posible que algunas cosas, como la verdad sobre la isla, estén destinadas a permanecer intactas? Después de todo lo dicho y contado sobre la isla, la duda que queda es si estamos ante una leyenda exagerada por el tiempo o una realidad oscura e incomprensible. La línea entre el mito y la realidad es cada vez más difícil de trazar, ya que los informes son numerosos y las pruebas escasas. La isla parece rehuir la verdad, creando una niebla de incertidumbre que pocos pueden penetrar. Quienes se han acercado lo suficiente como para sentir el peligro, hablan de algo real, una fuerza tangible que desafía todas las explicaciones lógicas. Pero ¿cómo podemos estar seguros? La ciencia, la superstición y las teorías de la conspiración ofrecen una pieza del rompecabezas, pero ninguna puede completarla. Quizás la verdad se encuentre en algún lugar entre todos estos elementos, un lugar donde lo sobrenatural se encuentra con lo natural, donde el miedo humano se ve amplificado por una realidad que aún no comprendemos del todo. La curiosidad por los países y lugares misteriosos siempre nos lleva a preguntarnos qué hay más allá de lo visible, y esta isla es el epítome de esa curiosidad sin respuesta. Quizás, en el fondo, sea el misterio mismo lo que mantiene viva la leyenda. Lo que sabemos con certeza es que la isla no es un lugar cualquiera. No solo desafía a los exploradores físicamente, sino también mental y espiritualmente. Se ha convertido en un símbolo de lo desconocido, de lo inexplorado, un recordatorio de que, por mucho que avancemos en tecnología y conocimiento, todavía hay lugares y fuerzas que se resisten a nuestra comprensión. La isla, en esencia, representa esta eterna búsqueda humana de lo desconocido, una búsqueda que quizás nunca llegue a su fin, pero que continúa fascinándonos y desafiándonos. Entonces, al final de todo, la pregunta sigue siendo, ¿leyenda o realidad? Quizás la respuesta no sea tan importante como el viaje para encontrarla. Quizás el verdadero misterio de la isla sea el efecto que tiene en nosotros, cómo nos hace cuestionarnos, temer y, sobre todo, maravillarnos. ¿Qué crees? Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal?
Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.